Bienvenidos a Divagando, el programa en donde hablamos de todo y de nada a la vez. Yo soy Aldo Montoya y hoy tengo el placer de tener aquí a un gran amigo y colaborador de Primera Noticias, Eduardo Rivadeneira. Mucho gusto, Lalo. Hola, Aldo. Muchas gracias por estar aquí conmigo y favor de tomarte el tiempo volando desde Cancún hasta Gracias acá. a ti por darme No, interés. Sí. Lalo, eres parte de Primera. Durante mucho tiempo me ha tocado leer lo que escribes, es más en el ámbito internacional. Y la verdad es que es un tema que nos saca de lo cotidiano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados aquí que las medicinas, los servicios de salud, y en cambio también nos haces que nos enteremos de lo que pasa fuera de México, ¿no? Entonces, creo que es una participación bastante importante dentro de Primera, de nuestro periódico, y la verdad sí, yo tomo muy en cuenta el trabajo que realizas. Gracias, Aldo. Lalo, pues, bueno, le decimos Lalo nosotros, pues ya durante mucho tiempo. ¿Quién es Eduardo Rivadeneira? A ver, Lalo, cuéntanos de dónde viene. Sí, no. Yo. Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Tendría yo unos 5 años cuando nos fuimos a vivir a Celaya, Guanajuato. A comer cajeta. A comer cajeta. Ahí estuve todo lo que fue primaria, secundaria y ahorita prepa. Celaya es un Qué polvorín. triste. Ahorita Celaya está muy peligroso. Cuando yo era niño y adolescente. Una de las ciudades más seguras, ¿no? Era de las ciudades más seguras. Y a mí me tocó ir de vacaciones cuando estábamos chicos con mis papás. Nosotros nos aventábamos tours en carro, o sea, nos íbamos a Celaya, a San Luis Potosí, con las momias, o sea, todos. Y nos aventamos eso y ahorita, tristemente, pues no podemos hacer. Ya no se siente uno igual de seguro, así sí. Es. Entonces, Lalo, de ahí llegas a Ahí, Celaya. sí, ahí hice ese tiempo. Mencionaba yo que a veces íbamos con mis papás al cine en alguna función ya en la noche, salías a las 11 o 12 de la noche y nos íbamos caminando a la casa, tranquilísimos, la familia completa, muy tranquilos, sin pasar nada, eran otros tiempos. Bueno, después de ahí tuve oportunidad de estudiar un par de años en Estados Unidos, en el estado de Michigan, y ahí... Justamente tengo allá familia en esa parte de allá. Sí. En la península superior, ya mucho son frío. Dos penínsulas, mucho frío, lagos congelados. Frío. Sí, en verano mucho calor, pero en invierno pero pues es que tanto es como un mes de calor, 1 o 2 meses de calor. Sí, exactamente. Y ya todo lo demás es sacando cobijas. De medio frío a sí. muy frío. Así es. Sí. Muy interesante, también está tan al norte que el sol en invierno sale como a las 10, 10 y media de la mañana y a las 5 de la tarde ya está oscuro. Sí, entonces ves esa diferencia de los días. Entonces, pues muy interesante, muy... ¿Allá estudiaste universidad? Allá estudié los primeros 2 años de universidad, un tronco común que se llama Liberal Arts, que te da para... como para todo lo de humanidades, haz de cuenta. Entonces ahí llevé clases de periodismo y de varias cosas, pero llevé una clase de geopolítica que me hizo interesarme mucho en lo que pasaba en otros países y en analizarlo y en compararlo con otras cosas. Y ya después en México, pues regresé a México en 79 a Ciudad de México y estudié la carrera en la Universidad Iberoamericana, generación 79-83, y ahí en 1982, siendo estudiante todavía, empecé a trabajar en el periódico Excelsior, en la redacción internacional, precisamente. ¿Y como esos cuartos cómo son? ¿No es cierto así como salen corriendo y entrando? Aquí hay una noticia. Pues no tanto así. Como en las películas, pues. Sí, no, digo sí porque... sí hay mucha dinámica, sí hay mucho movimiento, sí hay ese tenso de cuando hay alguna noticia o algo así. Sobre todo importante, ¿no? Exacto. Antes de ser reportero, pues estaba yo ahí en lo internacional. Ahí había un cuarto lleno de máquinas conectadas a los hilos informativos
de lo que eran las agencias, lo que son todavía las agencias, AP, UPI, AFP, Reuters, ANSA, en ese tiempo TASS, que era la soviética, EFE, que es la española, Xinhua, de los chinos también Y ahí ya existía. digo, aparte de los hilos esos, también el fax, ¿no? Bueno, te mandaban cosas por fax, pero no era tanto, llegaban los hilos internacionales. Okay. Fechado desde Pekín o desde el Vaticano cuando murió el Papa, no sé, detalles así. Y entonces tenías gente que va separando los cables, los cortan y los separan por temas. Y entonces ahí es donde de repente tu jefe te dice, a ver, échese lo que está pasando, por decir, en el Vaticano, ¿no? Están eligiendo al nuevo Papa. Así que vamos a ver. Y pues ahí estás esperando, a veces tienes que esperarte para ver si en los hilos llega ya el humo blanco de que salió y si no, no. Si se cierra la edición, ya no tienes que seguir esperando. Sobre todo en una época que, digo, ahorita todo por el medio del teléfono te enteras en segundos o una noticia se difunde automáticamente, que yo creo que eso ya es de mi generación. No, eso, antes que se fueron en segundos, ya es de ahorita, exactamente. De todos modos, era más rápido por cables. A mí me tocó ver a gentes que estaban viendo una función de box en vivo. Entonces estaba la pelea en box y en cable, cuando todavía faltaba un rato para que terminara la pelea, ya te llegaba quién había ganado. Entonces ibas y se las dabas. Sí, pues ahorita pasa, pero porque hay exclusivas con otras compañías y ya cuando lo está viendo un mortal allá afuera ya... Sí, ya pasó. Entonces, pero no, ahí pasaba eso, porque los reporteros de las agencias lo mandaban, escribían y llegaba en el hilo a nuestra redacción. ¿Qué ha cambiado en las redacciones de antes a ahora? Bueno, en la redacción internacional no he vuelto a trabajar en una, pero ya seguramente no hay cables, más bien deben estar suscritos al servicio de noticias. A un servidor en automático. Sí, los redactores y traductores, pues ahí de ahí sacan ya sus temas. ¿Los temas que te tocaba a ti traducir eran del inglés al español? ¿O? Sí, a mí me tocaba redactar notas de todas las agencias cuando era un tema específico y muchas veces traducir del inglés al español comentarios, columnas o reportajes grandes del New York Times o de Washington Post, Los Angeles Times, Chicago Herald Tribune, Miami Herald, eran como los principales. Pues ya era como que los principales medios de comunicación en esa época. En inglés, esa época. Que era, pues obviamente, enterarte de todo lo internacional, que como digo, es salirte de lo que pasa dentro de nuestro país. En Excelsior estás hasta 92, algo así me comentaste, ¿no? Sí, más o menos, pero en la redacción internacional, cuando termino la carrera, y entonces voy, oiga, ya terminé la carrera, denme chance de reportear. Y me dan chance de reportear para Últimas Noticias, para el periódico chiquito, que era el vespertino, y empiezo a reportear para Últimas Noticias. Y en la tarde, me salía en la mañana a cubrir mi fuente o los eventos que me asignaban, regresaba a escribir y en la tarde me seguía en la redacción internacional. ¿Y alguno ahí que te haya, que te digas, que es de los más importantes que... Bueno, iba yo a comentar una cosa muy importante, no de lo internacional, pero en 85, 19 de septiembre es el temblor. Aquel temblor que prácticamente destruye la Ciudad de México. Entonces, yo tenía que llegar en la mañana, a más tardar como a las 10 de la mañana, a escribir en Últimas Noticias, y no había transporte. Todo se colapsó, no había metro, no había transporte público de ningún tipo, ni siquiera los coches podían circular por tantas calles que estaban bloqueadas. Entonces me fui caminando. Para quienes conozcan la Ciudad de México, pues desde el área de la Colonia del Valle hasta la esquina de la Información, que le decían que era Reforma y Bucareli. Entonces caminé y en todo el trayecto, todo lo que iba yo viendo que se relacionara con escuelas, porque mi fuente para Últimas Noticias era el sector educativo. Entonces
una escuela primaria, una secundaria, una se cayó, otra no, solamente desalojaron a los alumnos. Y yo escribiendo todo, esta se cayó, esta se ve a medio Ibas caerse. en tu libretita. Sí, yo llevaba mi libretita e iba escribiendo en mi libretita. Y así pasando por todos lados, ya en el centro, el CONALEP, había un CONALEP ahí a unas 2 o 3 cuadras de Bucareli, hacia el otro lado, no exactamente hacia donde yo daba vuelta para el Excelsior, sino hacia el otro lado, y se había caído completo. Y entonces fui ahí nomás porque sabía que estaba CONALEP y pasé por fuera pues para tomar alguna nota, ¿no? Se cayó con muchísimos chavos adentro. Y entonces afuera había chavas y chavos llorando. Sí, pues estaban en Entonces, plena hora de escolar ahí. así es. Entonces llegué, hice una crónica de todo lo que vi, cómo lo iba viendo, por dónde iba pasando. Y al día siguiente, me sorprendió, me dio mucho gusto, me sentí muy contento, como en la primera plana del Excelsior grande, ya del importante, una columna en el margen lateral era toda mi crónica que yo había hecho para Últimas Noticias No, pues un eso día sí. anterior. Hasta me Entonces, puse chinito y yo. yo también. No, o sea, no, y me imagino, Sí. a eso me refería, que cómo es que puede pasarte un acontecimiento tan importante, o sea, y digo, y trágico, tristemente, pero en carreras periodísticas cubrir todo ese tipo de eventos, pues Sí. es relevante para uno. Y ver, digo, Sí. no me quiero poner en los zapatos de nadie. A mí me tocó previo a ir en 2017, ahora que reciente, del 2017 fue cuando volvió a temblar. Yo tenía programado un viaje, pero en octubre. Entonces estaba como que la de que, ay, ¿qué irá a pasar? Si vamos, nos terminamos el departamento donde me iba a quedar, resultó afectado. Imagínate, en aquel entonces, pues obviamente era un poquito más complicado, pero sí, ahora uno después de eso, bueno, sobre todo en ese tiempo que yo fui, que era muy reciente el segundo temblor, o Sí, sea, el del... 17 ahora. Ajá, entonces en el año 2017, pues sí, uno teme porque, pues, oye, buscamos hoteles donde no tuvieran los mejores sensores de movimiento, o sea, todo absolutamente. ¿Por qué? Porque yo por ahí no sé qué me pasaría si llega a temblar, si aquí ha llegado a temblar y uno se pone todo tenso. No me imagino ahí cómo lo sintieron ustedes desde Ciudad de México, y sobre todo tú que venías viendo pues los estragos de eso, y creo que esas imágenes van a quedar para siempre en tu memoria, ¿no? Sí, exacto. Entonces, yo creo que ese fue Así queda. fue el acontecimiento que te dejó más marcado Fue un sobre... parteaguas porque a partir de ahí empiezan ya a darme órdenes de información para Excelsior, para el mero Excelsior grande. No diario porque en la redacción internacional mi jefe no quería soltarme, pues no. quería que yo siguiera ahí. Entonces a veces tenía que cumplir un rato con la internacional, pero aparte irme a cubrir un evento para Excelsior y otro para Últimas Noticias. Y así uno se las arregla para cubrirse el trabajo y hacer más de lo que ¿Y en debe. Excelsior trabajas hasta el 92? En Excelsior trabajó hasta 92. Y de ahí te vas Exactamente. a otro medio de comunicación, ya más... De ahí me fui a Últimas Noticias, perdón, de ahí me fui a The The News. News. The News, un periódico pequeño en inglés, todo hecho por extranjeros, ingleses, americanos, escoceses, había un australiano, así todos eran angloparlantes, solo habíamos 2 mexicanos, pero todo se tenía que escribir y hacer en inglés. Lo hablabas en inglés, entonces era ¿Y muy buena dónde práctica. aprendiste inglés, Lalo? En Estados Unidos. En los 2 Sí, años allá te lo sí, aventaste, totalmente. sí, así es. Ok. Sí, digo, pero Allá. yo desde los 8 años me hicieron, no, tú te vas a la escuela de inglés. Y eso Sí. es un consejo que le doy si nos está viendo No, algún yo joven. también. Es desde pequeña edad hay que empezar a aprender el idioma, porque creo que es mucho más fácil para que lo retengas, y sobre todo, ahorita tenemos a la mano, yo la verdad, gracias a mi hermano, que me ponía canciones de rock de Guns N' Roses, de Soundgarden, en inglés, como que empezabas a entender un poquito más, y siempre las películas nos las poníamos en inglés subtituladas, porque a los dos nos gustaba, o sea, era parte de, y como tu que oído se va educando. así es, y el oído se va educando, y muchas veces ya estás viendo la película y dices, le estás entendiendo, pero ¿qué te dijo? Pues mira, la verdad a lo mejor no me puedo acordar qué me dijeron,
qué dijeron en la película, pero tú cuando lo estás Sé que viendo... se trató de así esto y es, pasó sí, es esto. como cuando te pones en el centro comercial y bla, 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 escuchas, escuchas. No, y de hecho, cuando llegas a Estados Unidos, a pesar de haber estudiado inglés en la escuela años, llegas y empiezas. Yo llegué a vivir normal, en un lugar donde elegido en mucho, porque ahí no había gente que hablara español, no había población Sí, pues más en esa época. hispanoparlante. Y Hay exacto. mucha raza afroamericana también en aquella parte. No, porque es en la península superior Ah, ok, sí, es que de yo Michigan, creo que no en uno de mis... Detroit. Ah, sí, Detroit y eso, Michigan es como dos manos, sí. así, haz de Mi cuenta. primo está de la otra parte. Entonces, aquí es la península superior y aquí es la península, perdón, la península inferior o Lower Península, aquí es la Upper Península, con una peninsulita chiquita que se mete por el lago superior, Ah, haz de ok. cuenta. Y ahí estaba yo. Pero llegas, te sientas, escuchas una clase, tus amigos, bla, 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 Sí, y pues no es como si nosotros entiendes. estuviéramos hablando aquí, pues, Sí, pero o sea, como que al principio mande, y te hablan más fuerte. No me hables más fuerte, hablen más lento, sí, casi, casi. sí, de Poco hecho, a poco ya te vas acostumbrando y ya lo a mí hablas. curiosamente, pues, mis padres fueron del Club Rotario durante muchos años y venía mucho estudiante de Japón, de Alemania, Brasil, entonces, pues nuestra herramienta para comunicarnos con ellos era el inglés, Ujú. pero, por ejemplo, ahí sí yo era cuando estaba chiquito, ¿no? The sky is black, yo le decía, ¿no? Que estaba nublado según yo, pero, y me acuerdo mucho de eso porque eso lo platiqué en un viaje que íbamos hacia Wasabe con una estudiante de intercambio de Japón, y yo, The sky is black, me acuerdo, perfecto. Lalo, pues entras a The News Sí. en ese año, de ahí me comentas que trabajaste en la De Secretaría de ahí, Educación Pública. exacto, de ahí pasé a la Secretaría de Educación Pública, estaban en el área de comunicación, era la fuente que yo había cubierto, entonces me conocían, me Sí, pues invitan, estabas voy en la para parte de... allá y era la presidencia de tiempos de Carlos Salinas de Gortari y el secretario de Educación era Ernesto Cedillo. Y ahí es la época en que estoy, en muchos eventos nos tocaba o me tocaba a mí, igual a algún otro compañero a veces, que ibas con el secretario a grabar todo lo que le preguntaban, todo lo que respondía Era para a la los misma medios y interna. eso, ¿no? Sí, Sí, como la tiene no, la Secretaría de Gobierno aquí también. y muchas veces para de ahí hacer boletines Que son los que les o mandan a la prensa también. también las transcripciones que mandan a la prensa puede ser, cualquiera de esas. Entonces, en algunos eventos me tocó tener la oportunidad de saludar a Luis Donaldo Colosio, que fue como interesante poder Sí, sobre saludar, todo ¿no? Uh-huh. después de su fallecimiento en 23 de marzo de 1994, Ya fue que 94, iba a ser exacto. pues el que pintaba para ser presidente de la Así República, es. ¿no? Que ahora su hijo es el que trae, no, él dice que no trae la bandera, pero pues trae el nombre y el Sí, apellido que pesa un poco. De sí, ahí, trabajaste sales de la Secretaría de Educación Pública y sí. te vas a la A Contraloría. la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, la SECODAM, en ese tiempo. Y ahorita, ¿cómo se Ya. llama esa? Creo que es ¿Existirá? Secretaría de Contraloría Sí, nada se sigue más. como Sí. Contraloría, ok. Y ahí, ¿cuál era tu Mira, tarea? también Era comunicación social, comunicación, todo era también comunicación más o menos lo mismo que hacía en yo la en la SEP. SEP, pero ahora en la Contraloría. Este, y bueno, alguna experiencia interesante que tuve por ahí fue una vez iba a haber una conferencia de prensa, pero antes de la conferencia de prensa, varios días me refiero no a uno o dos, sino como 4 días antes. Mi jefe me llama, el director, y me dice, mira, ve estos papeles. Entonces veo y eran las fotocopias de pasaportes, licencias de conducir, identificaciones diversas, con distinto nombre, pero todos con la misma foto, de una de, persona, un, de una persona, un político. de un político de muy alto nivel de aquel tiempo, y me dice mi jefe, mira, las metió en un folder tipo Manila. Abras en Entonces, caso de incendio. así me dijo Abras en casi, caso de incendio. si te digo suéltala, tú la sueltas a todos los columnistas que puedas, ¿no? Entonces, ok, pues ahí la traía yo, iba diario a mi casa y de regreso con mi foldercito, con mi sobre,
uno de esos sobres de papel Como el manila. maletín Como, que ajá. vemos en las películas, digo, pues Pero obviamente aquí la era un ciencia sobre, ficción sí, supera la realidad, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, pues obviamente en las películas lo Sí. exageran y lo Y van yo, más allá. yo creo que traer un sobre fue de todos modos menos visible, Sí, menos notorio sí, porque pues y eso en así. una mochila puedes meter y traer Y papeles entonces ahí, llega la conferencia de prensa y llego yo también, estaba yo ahí en la conferencia de prensa, no dando conferencia, yo pero ahí como presente. asistente, como estando presente, y pues ya dan la conferencia sobre eso. Y entonces ahí se le reparte a todos los Es como medios, volantito, tengan jóvenes, aquí tienen, como el esta es la boletín. información, aquí la Sí, pueden sí, sí, sacar, ¿no? No, pues así la es. verdad sí es algo Fue interesante. sumamente, pues yo creo que de mucha adrenalina para ti traer durante ese Sí, tiempo fue mucha adrenalina. esos papeles porque pues sí era algo de relevancia nacional, ¿no? Sí, así es. Totalmente. Sí, sí, sí. Este, estás ahí en la Contraloría y ya quiero pasar un poquito, porque ya estamos sobre el cierre. Sí. Ah, entras a trabajar te vas a Cancún. Bueno, primero participo en una campaña Ah, política, luego paso al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, donde estuve un año más o menos nada más. Luego paso al gobierno del Distrito Federal, ahí sí estoy como 2, 3 años, con el y de gobierno ahí de Cuauhtémoc Cuauhtémoc. Cárdenas, trabajando yo en la Secretaría de Desarrollo Social con la maestra Clara Hussitman. Muy inteligente, excelente persona, la recuerdo con mucho cariño. Y después me invitan a una agencia de relaciones públicas donde nunca había tenido esa experiencia, así que voy. Y relaciones públicas en la iniciativa privada es casi lo mismo que comunicación social en Ujú, gobierno. sí, sí. Entonces, pues ahí tengo esta experiencia y una persona que conozco ahí es la que me invita. Me Al- dice, oye, ¿no quieres venir? Prepárate un proyecto, algo así. Va a haber entrevistas este, para un puesto que se va a abrir en Cancún con uno de los nuevos grupos aeroportuarios que se acaban de privatizar. Entonces yo preparé algo, fui, me entrevistaron en inglés, en español, distintas gentes, en y Tacataca. luego, casi, casi, y luego ya quedé esperando, me iban a hablar y pasaron como 15 días sin que me hablaran. Yo pensé que ya se había acabado y de pronto me hablan y me dicen, oye, ya solo quedan 2 finalistas y tú eres uno. Entonces fui otra vez una ronda de plática, entrevistas y quedé. Eh, entonces el segundo, el día 2 de septiembre de 2001, me presenté en el aeropuerto de Cancún. O sea, justamente Nuevo. habíamos platicado al respecto de Ujú. pues, llegando en septiembre del 2001 y pasa lo de Estados Unidos, ¿no? El ataque a las Exactamente. Torres Gemelas y pues 7 días después. más en un aeropuerto tan Sí, dos internacional nueve, no. como el Ujú. centro, como es un centro turístico como es Sí. Cancún, pues obviamente imagino estaban hechos locos ahí. Estados Unidos es el que manda el mayor número siempre de turistas, de visitantes. Entonces había muchos americanos y ese día, pues yo llegué al aeropuerto, no sabía ni qué hacer ni por dónde. Incluso el director me dijo, bájate, está lleno de pasajeros llorando, a ver qué puedes hacer. Y pues ahí bajé. Había una señora que trabajaba en el Hotel Westin y ella conocía bien a una chica de relaciones públicas del aeropuerto que estaba ahí desde antes de mí, que manejaba los módulos de información, y entonces va con ella y le hace una propuesta. Entonces ella dice, mira, vamos a buscar a Eduardo. Entonces ya vienen conmigo y me dicen, mira, en el Westin vamos a apoyar a nuestros clientes. Entonces vamos a venir yo y un par de gentes de mi equipo a buscar a todos nuestros huéspedes con paletas y nos los vamos a llevar. Pero necesito que ustedes se comprometan a que cuando salga un avión, cada vez que salga un vuelo, me puedas informar qué vuelo es, a qué hora sale, todos los datos de qué compañía, a dónde va, para yo poder traer a los A los pasajeros que están ciudadanos. ahí. Y bueno, así fue, Digo, así porque se se hizo. cerró el espacio aéreo El estadounidense, ¿no? espacio aéreo de Estados Unidos estaba cerrado, ningún avión, ni extranjero ni Ni- americano, podía cruzar el espacio, la frontera de Estados Unidos. Entonces, pues se quedó así. Y ese mismo día, o sea, lo mucho al día siguiente, no faltó algún ingenioso mexicano
No recuerdo si fue Aerocaribe o Mexicana, pero fue una de esas dos, porque en ese tiempo estaban juntos y fueron ellos los que empezaron. Em, uno de ellos empiezan a decirle a los americanos, mire, no tenemos vuelos que crucen a Estados Unidos porque no se puede, pero nosotros vamos a mandar ahorita a tal hora, sale un vuelo que va a llegar a Ciudad Juárez. En Frontera con Ciudad El Paso, Juárez, Texas. exacto. Usted puede cruzar por tierra a El Paso, Texas, en vehículo o caminando, pues, pero puede cruzar por tierra y ya estando del lado de Estados Unidos, entonces sí puede tomar un vuelo que lo lleve Pero a ¿quién su iba a casa. querer tomar un vuelo en No, esa época, pues, no? pero sí, Todo. muchísima gente lo hizo. Se llenaron esos vuelos. Ya luego Aeroméxico, no me acuerdo quiénes más ya tenían sus vuelos improvisados a esas Digo, zonas. sobre todo porque esa es una, yo creo que es llegando y le pagaste la novatada de esa manera No, porque, hombre. y bastante controversial, y que sales hace poco, en 2022 ya de Sí, ahí, y creo que pues no sé si esa vez pues fue el evento más fuerte, y también supongo que recibían a muchísimos expresidentes sí, sí. de naciones ahí. Presidentes, primeros mandatarios en visitas oficiales, me tocó recibir a muchos. Por cumbres que hay Otros también. que venían en visitas de vacaciones, haz de cuenta que no era visita oficial, pero había personal de relaciones exteriores siempre esperando para recibirlos. Otros venían a cumbres, pero esas sí eran recepciones oficiales. Y a mí me tocaba coordinarme con la gente de relaciones exteriores para pues ayudarles a lo que necesitaran para Y poder ahí de recibirlos. algún mandatario que te haya tocado de Estados Unidos. Sí, George Bush. Me El, tocó recibir a George Bush, a Harper, Tony Harper creo que se llamaba, primer ministro de Canadá, y con ellos estaba Vicente Fox, porque hubo una cumbre norteamericana. Ellos tres se reunieron. Entonces estuvo bien, muy interesante. y como en las películas siempre veo que cuando llega un presidente de Estados Unidos hay miles de carros, caravanas y todo Y eso. gente del servicio secreto hasta en la azotea, ¿eh? Así en todos En todos lados, lados, hasta por un subidos. lado de cualquiera, hasta ahí estaban. Sí, sí, ahí hay gente, sí, así es. Pues Lalo, la verdad es que pues, nos pudieran dar 3 horas aquí platicando de anécdotas y demás. Y ya por último, ahí hay un acontecimiento que me has comentado a lo largo de que te he conocido, que te tocó ver el cometa Halley en Ah, sí. 1986. Eso fue cuando yo era reportero en Excelsior. En Excelsior me asignaron cubrir el cometa Halley. Hubo un viaje para prensa organizado por la UNAM. ¿En dónde lo vieron ese? Lo vimos en San Pedro Mártir, en Baja California Norte, la sierra de San Pedro Mártir. Eh, nevado arriba, subimos y arriba nevado. Y desde ahí el cometa Halley, no creas que lo vimos así en el telescopio porque creo que ni se podía ver ahí, pero sí te lo ponen en una pantallita por Ah, abajo, ok. ¿no? No, pues Y digo, entonces ya ves. es una experiencia única. Una cosa única también como reportero es que me tocó ir, creo que fue la primera ocasión que se abrió a una visita de prensa las Islas Marías. Ah, ok. Entonces, Que era la cárcel. en ese tiempo, por algún motivo, el compañero que cubría la Secretaría de Gobernación no pudo ir. Entonces me dijeron, váyase usted al viaje, que no sé cuándo, y ya voy. Entonces me tocó ir con la Secretaría de Gobernación, volamos hasta, creo que fue Mazatlán, y de ahí en un barco de la En el Marina barco. a las Islas Marías. No, pues también es una. Sí, Digo, y sí, ahorita ya es recreativo totalmente exacto. con la entrada En de ese esas manos. tiempo todavía había presos, pero ya eran presos seleccionados por su De buen bajo perfil. comportamiento. Y en el pueblito que se llama Puerto Valleto de Islas Marías, ahí vivían las familias. Y había un cine de una sábana así amarrada, había una escuelita, había tiendita, los niños y las ¿Ese en qué señoras año que ahí fue más o vivían. menos? Eso haber sido como en 1990, 91. Entonces, Ujú. hace poquito, estamos Sí, jóvenes todavía. todavía. Pues Lalo, Sí. muchísimas gracias. La verdad es que pudiéramos saber, ponernos a hablar de libros, de películas y de otra cosa, a lo mejor en una siguiente ocasión, pues, que tengamos libre aquí el espacio para entrevista. Y pues la verdad es que dejas muchísima enseñanza tanto a mí a lo largo del tiempo que he estado este,
siendo editor del periódico y Gracias, leyéndote Ale. y sobre todo los trabajos que has y sobre todo las anécdotas que cuentas. Me acuerdo muy bien, ahí, por ahí está un video en nuestras redes sociales de del chayote, de la historia del chayote, que pues Como me la contaron, así sí. es, entonces pues creo que todos esos relatos que has vivido a lo largo de tu vida, pues son de interés para muchísimos y que, por ejemplo, es el terremoto del 85, totalmente ese sí te deja helado, ¿no? Pues Lalo, muchísimas gracias, la A verdad ti, te Aldo. agradezco que te hayas tomado el tiempo de acompañarme y pues igual es siguiendo dándome la patadita de arranque de este Gracias. programa, que espero que sea para la gente de interés y pues sin más, recuerden que esto es Divagando, el programa donde hablamos de todo y de nada a la vez. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos en una siguiente ocasión con algún tema que sea de interés para ustedes. Hasta pronto.